Bienvenidos al nuevo programa de Xerrades a l'Abril del Modernisme. Soy Guzmán Bernabeu, presidente de la Asociación Alcoy Modernista. Con el programa de hoy cerramos el ciclo de 3 programas que hemos dedicado a conocer el modernismo por distintas ciudades de la geografía española. Después de conocer ciudades como Bilbao, Burriana, Carcaixent, Novelda, Mula o Benicàssim, hoy contamos con representantes de otras 3 ciudades a quien paso a presentaros. Por la ciudad de Sada nos acompaña Laura Rodríguez Pena, concejala de Promoción Económica, Turismo y Empleo, y Paola Moncada González, concejala de Cultura del excelentísimo Concello de Sada. Bienvenidas las dos y muchas gracias por acompañarnos. Vale. Por la ciudad de Comillas nos acompaña Vanessa Sánchez Trueba, concejala de Turismo, Deportes, Mujer e Igualdad, Tercera Edad y Protección Civil del excelentísimo Ayuntamiento de Comillas. Buenas noches, Vanessa, y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y finalmente, en representación de la ciudad de Sueca, tenemos el gusto de presentaros a Germán Rodríguez Salvador, miembro de la Oficina Sueca Turisme del excelentísimo Ayuntamiento de Sueca. Buenas noches y a ti también, Germán, y bienvenido. Pasamos, en primer lugar, al primer bloque, que habla sobre patrimonio modernista y curiosidades, actividades que realizáis en vuestro certamen modernista. Y finalmente os pediremos que tratéis de convencernos de por qué deberíamos perdernos conocer vuestra ciudad y conocer vuestro modernismo. Empezamos contigo, Germán. La primera pregunta es, antes de empezar me gustaría recordar que la ciudad de Sueca está adherida a la Ruta Europea del Modernismo desde el 2006. ¿Qué representa esto para la ciudad? Pues para nuestra ciudad formar parte de la Ruta Europea del Modernismo representa unos valores de compromiso con la protección del patrimonio modernista principalmente. La Ruta Europea es una asociación sin ánimo de lucro formada por gobiernos locales e institucionales, no gubernamentales, unidos por el compromiso común de desarrollar mecanismos útiles y eficientes para la promoción internacional y la protección del patrimonio modernista. Sí, lo estoy leyendo porque, bueno, quería explicaros un poco que esta asociación, la intención que tiene, pues es la protección de nuestro patrimonio. Hace años nuestra ciudad apostó muy fuerte por el turismo sostenible y nuestra principal ruta urbana, la Ruta del Modernisme a Sueca, nos adentra y nos acerca este movimiento tan complejo que dejó huella en la historia y en la forma de nuestra ciudad. Además, nuestra ruta pretende poner en valor nuestro patrimonio para fomentar el cuidado y principalmente el respeto que éste merece. ¿Cuáles son los edificios más emblemáticos del estilo modernista que podemos encontrar en Sueca? Pues principalmente los 2 edificios más emblemáticos que tenemos son el Asilo de Ancianos, es de Bonaventura Ferrando, y la Sociedad del Ateneo de Joan Guardiola. El primero sería un edificio modernista con un estilo gótico mudéjar y también tendríamos el segundo ya con un estilo más, diríamos, art déco. Si quieres, puedo explicaros un poco. Comenta un poquito así las fotografías, sí, por favor. Mirad, el Asilo de Ancianos se construyó en 1919, inicialmente se empezó el proyecto en 1911 y tardaron muy poco tiempo en construirlo. Es el edificio más grande que tiene la ciudad de Sueca. Actualmente ningún edificio lo ha superado y, bueno, más o menos sería el doble del tamaño del mercado, ¿vale? Como una anécdota. El asilo de ancianos, aparte de ser un asilo, es un panteón, ¿vale? La idea inicial es la construcción de un panteón. Los beneficiarios de toda la familia de una serie de terratenientes, la familia Baldoví Cardona, que son estos señores que veis aquí en esta fotografía. Este es el mausoleo, donde diríamos el detalle del mausoleo. Actualmente está en un patio, originalmente estaba en el centro de la capilla. El edificio, pues bueno, se trata de un edificio modernista. Como curiosidad podemos destacar que
Bueno, ellos nunca vieron construido el edificio, fallecieron a finales del siglo XIX y gracias al el interés, diríamos, por parte de un sacerdote de la ciudad y en destinar este dinero que ellos habían dejado porque no tenían descendencia, intentaron dejar, diríamos, todo este patrimonio para construir el Panteón. Pero esto era, diríamos, una aberración y entonces se le decidió dar un uso, en este caso como asilo. Desde su construcción ha sido un asilo, albergando en el centro la capilla mausoleo y todo a su alrededor. Pues bueno, en esta fotografía, por ejemplo, podéis ver cómo sería la parte central de la capilla. Tenemos también a la izquierda, vemos que hay unos coros en la parte superior. Tenemos 3 coros en el espacio, debido a que es un edificio que está segregado, hombres y mujeres. Tendría una serie de edificios a los lados de la capilla, separados del centro de la capilla. Esta es la parte central, veréis que todo el edificio está construido con ladrillos y bueno, el estilo de Bonaventura Ferrando, pues claramente en las fotografías lo podéis ver, es un estilo muy depurado, con muchas, con siempre elementos de cara vista. Esta fotografía ya pertenece al otro edificio que estábamos comentando. En este de aquí podéis ver, pues bueno, Bonaventura Ferrando os explicaba primero del asilo de ancianos. Podéis pasar la foto si sois tan amables. A la foto anterior, por favor. Y bueno, deciros que este es el asilo de ancianos. Podéis ver en la fachada elementos que nos dan la sensación de que esto sería como un castillo, una catedral, una mezcla entre una casa, pero bueno, corresponde a un edificio modernista, tiene todos los elementos de cara vista, el edificio está construido en ladrillo, como os he comentado, y bueno, la ausencia de piedra en nuestro municipio, estamos en una llanura, no tenemos apenas montañas, nuestras montañas están muy lejos, y bueno, la ausencia de piedra hizo que la construcción con ladrillo y las técnicas más avanzadas, sobre todo a finales del siglo XIX, permitieran pues llegar a técnicas como las de Bonaventura Ferrando. Bonaventura Ferrando fue nuestro arquitecto más importante. Él había estudiado en Zaragoza, lejos de todos los arquitectos que estudiaban en aquella época pues en Madrid o en Barcelona, pues este estudió en Zaragoza y bueno, la Universidad de Madrid era más academicista, en este caso pues la Universidad de Zaragoza estaba, diríamos, más abierta a otras nuevas tendencias que se movían por Europa y él pues tuvo la suerte de estudiar y nutrirse de todos estos conocimientos. Cuando termina sus estudios y llega a Sueca, pues construye una gran serie de edificios. Durante muchos años fue el único arquitecto que tuvo Sueca y bueno, deciros que Bonaventura Ferrando es el principal arquitecto modernista, si hablamos con propiedad. Los otros arquitectos que tuvimos, como Joan Guardiola, en este caso vemos aquí el asilo de ancianos, el Ateneo Sueco, perdonad. El Ateneo Sueco pues es uno de los edificios más emblemáticos que tiene también Sueca. En este caso, pues corresponde a un periodo ya más tardío, es de los años 20 y sería, bueno, esto es la casa de Pascual Foss, esta fotografía. Creo que se han mezclado las imágenes, pero bueno, explicaba que Joan Guardiola, en este caso, constructor de la anterior fotografía, ¿podrías poner, por favor? Esta casa, por ejemplo, la que estáis mostrando ahora, sería la casa de, bueno, esta es en este caso, veis el edificio del Ateneo de Joan Guardiola, la fachada, como veréis es una fantasía. En este caso, la parte central corresponde, diríamos, a la tribuna, sería una especie de pagoda, una pagoda asiática, tiene influencias de diferentes lugares del mundo. Y si os fijáis en la parte superior tenemos estos detalles que, bueno, el edificio está coronado con pulpos. Y bueno, deciros que Joan Guardiola terminó sus estudios en Barcelona en 1922. Es por eso que tuvo muchas influencias de la obra de Gaudí. Y bueno, cuando él llegó a Sueca, aquí veis, por ejemplo, el detalle ya ampliado
En este caso, podéis ver cómo la forma de la arquitectura animal plenamente pues, inspirada en esa arquitectura, ¿no? En el Park Güell y en diferentes edificios de Gaudí. También pues deciros que sus edificios siempre se caracterizan por la monumentalidad. Veremos que Joan Guardiola es diríamos, el iniciador del movimiento Art Deco en Sueca, diríamos, es el que diríamos, acoge inicialmente el Art Deco y lo manifiesta de esta forma, pero veremos que en todo su interior, pues bueno, se remite a muchos estilos, diríamos, modernistas, pues por ser lo que había, diríamos, estudiado, ¿no? Aquí en el interior vemos esta serie de pinturas, por este motivo y por diferentes motivos, diríamos, construyen el edificio, renovan la sede del Ateneo, que durante muchos años, bueno, no os he explicado, pero el Ateneo es una sociedad, aquí vemos las pinturas que encargaron. Esta sociedad se fundó en 1869 y, bueno, vemos que durante mucho tiempo tuvieron diferentes espacios en la misma calle, en diferentes sedes, primero alquiladas y luego compradas. Cuando ya han conseguido, bueno, diríamos que esta sociedad era como una especie de mutua de socorros, en este caso es el Ateneo Sueco del Socorro, funcionaba como un banco y en estos préstamos pues siempre la sociedad ganaba una parte. Pasaron unos 50 años y pudieron reformar su sede. La obra se la encargan ya a Joan Guardiola. Joan Guardiola construye el edificio y le encarga las pinturas a Alfredo Claros y en este caso a Regino Mas. Esta pintura que vemos aquí son los frescos que pinta Alfredo Claros inicialmente. Luego la otra fotografía que habéis visto antes correspondía a las pinturas en relación al cultivo del arroz. Y bueno, tenemos otras pinturas en la otra parte que son la que habéis visto al principio, que se ha colado, que es una pintura, diríamos, de unas flores, unos motivos vegetales. Estas serían las pinturas de Regino Mas. Regino Mas y Alfredo Claros pintaban juntos y se dedicaban a decorar diferentes edificios, ya fueran casas particulares o en este caso el Ateneo. Diríamos que esto ya es la parte final, la culminación de este tipo de obras. A partir de la Guerra Civil, ya en los años 30, cae en decadencia este tipo de pinturas en la arquitectura urbana en Sueca. Y bueno, deciros también que cabe destacar que Regino Mas pues, no era de Sueca, era de Valencia, y que Regino Mas pues, fue también diríamos, principalmente conocido por ser artista fallero, por hacer las primeras fallas. Y nada, explicaros un poco que el asilo de ancianos sí que sería puramente un edificio modernista, cumple todos los cánones de funcionalidad, de higiene de la época, y el Ateneo Sueco también podríamos catalogarlo como un edificio modernista, pero en este caso ya tiene muchas influencias del Art Deco. Siempre lo englobamos como el principal edificio del Art Deco y siempre el carácter emblemático de este edificio, ya la idea de que, bueno, deciros también que estos edificios eran edificios con una utilidad pública. En esta época los arquitectos eran víctimas de los gustos de los propietarios y muchas veces pues, se veían atados o obligados a hacer un tipo concreto de arquitectura que a lo mejor a ellos pues, les gustaba menos. En este caso, estos dos edificios claramente los arquitectos tuvieron mucha mano ancha a la hora de construir y diseñar y pudieron explicar y mostrarnos todos sus detalles a su estilo y a su forma sin responder a las necesidades de un propietario concreto. Muy bien, Germán. Una pregunta muy concisa. Sí. ¿Por qué crees que Joan Guardiola
o Julià Ferrando eligieron Sueca para hacer sus creaciones modernistas? Sí, mira, ellos no es que eligieran Sueca, es que ellos eran de Sueca y bueno, durante el siglo XVIII y el siglo XIX la ciudad de Sueca tiene no es una ciudad, es una villa, tiene una serie de familias muy adineradas que van enriqueciéndose durante estos siglos y a principios del siglo XX todas estas familias de agricultores empiezan a invertir en la educación de sus hijos. Es por eso que tenemos la primera oleada de arquitectos en la ciudad y estos arquitectos, pues, bueno, deciros que en parte Bonaventura Ferrando fue el primer afortunado y muchos años después ya vinieron Julià Ferrando y Joan Guardiola que desbancaron la faena de Bonaventura Ferrando. Bonaventura Ferrando fue durante mucho tiempo arquitecto municipal de la ciudad y nadie competía con él, era el único arquitecto que tenía la ciudad y siempre pues construía absolutamente todo tipo de edificios. Empezó trabajando para la gente más rica, pero vista la necesidad que tenía la ciudad y la demanda de viviendas por la creciente población debido a la bonanza económica que vivía la ciudad, pues tuvo que construir muchos edificios para la gente más pobre de la ciudad, las clases más populares, y esto le repercutió de forma negativa, de manera que los, diríamos, terratenientes y caciques de la ciudad preferían a otros arquitectos más jóvenes que presentaban proyectos pues, más impresionantes y menos vistosos, ¿no? Y, y eso es lo que hizo Julià Ferrando y Joan Guardiola. No es que eligieran Sueca, es que ellos pues eran de Sueca. Joan Guardiola construyó, para mí Joan Guardiola pues fue de los tres arquitectos el que menos edificios construyó en Sueca, pero algunos de ellos los más emblemáticos. Hablemos también del antiguo Teatro Serrano, que ya ha desaparecido. Y bueno, y convertido actualmente pues, en un supermercado. Y estas pues, fueron las obras más destacables que tuvo aquí en Sueca, pero bueno, también construyó algunas casas y bueno, construyó la famosa casa judía en la ciudad de Valencia, es una casa colorida muy, muy destacable del Art Deco, y la casa de Ferran Guardiola, conocida popularmente como la Casa Chinesa en Barcelona. Su declive pues coincide, diríamos, con la guerra civil, seguramente por su ideología o por, diríamos, también por las circunstancias del momento y terminó construyendo pues algún edificio para la iglesia, pero ya de menor importancia. Joan Guardiola fue el arquitecto, diríamos, que se inspiró en toda la arquitectura modernista de Gaudí y la trabajó desde su perspectiva Art Deco. Luego tenemos a Julià Ferrando, que Julià Ferrando pues, fue el segundo arquitecto municipal y luego pues, fue realmente el que desbancó el trabajo de Bonaventura Ferrando. Julián Ferrando se movió por muchos estilos. Él fue el iniciador, diríamos, del movimiento. No fue el iniciador del movimiento Art Deco ya tardío, diríamos, pero sí que fue el que más edificios construyó de este estilo. Y Julián Ferrando, su primera casa no es Art Deco, es una casa modernista. Él terminó sus estudios en la universidad y la primera casa que construyó, pues la Casa Collantes, está justamente al lado de la casa de Joan Fuster y de Pascual Fos, que también veremos luego. No tenemos la fotografía, pero bueno, deciros que Julià Ferrando pues, construyó una gran cantidad de edificios también, en este caso pues más ya tardíos, Art Deco. Todos nuestros arquitectos, principales arquitectos, tenemos muchos más, tenemos otros arquitectos como Emilia Artal, que también construyeron edificios modernistas, tenemos también obras en Sueca de Joan Ríos Cogollos, que era pues de Carcaixent. Germán, si te parece,
dejamos Tranquilo, córtame. A mí me gusta mucho el tema. Para la segunda tanda. Sí, muchas gracias, Germán. Y vamos ahora contigo, Vanessa. Buenas noches. Buenas noches. Mira, la primera pregunta que te queríamos hacer es: el modernismo de Comillas está centrado en la figura del Marqués de Comillas, Antonio López y López. Ponos un poco en antecedentes sobre el primer Marqués de Comillas. Pues sí, efectivamente, como bien has comentado, el modernismo en comillas está tremendamente vinculado a la figura de una persona, en este caso Antonio López y López, que bueno, a lo largo de su vida consiguió una serie de logros, entre ellos que se le nombrase primer Marqués de Comillas. De hecho, Comillas tiene un conjunto histórico-artístico declarado como tal en marzo de 1985. Y una de las cosas fue precisamente al gran legado que se vincula a este señor, Antonio López y López, primer Marqués de Comillas, vivió en Comillas, nació en Comillas, vivió en la zona de Sobrellano, nació en el año 1817, pero bueno, Antonio se quedó huérfano muy joven, emigró a Andalucía, luego pues en Andalucía no le fue muy bien, regresa a Comillas y en su adolescencia emigra a Cuba. Va a ser precisamente en Cuba en donde él haga fortuna, en donde comenzará haciendo labores o trabajos como por ejemplo de recadista, pero posteriormente va a entablar mucha amistad y va a tener mucho contacto con una familia muy influyente y muy relevante que era española, eran catalanes y bueno, un componente de esa familia va a ser Andrés Bru, que va a ser además o fue el padre de la futura mujer de Antonio López y López, María Luisa Bru. Los negocios de este hombre, principalmente de Andrés Bru, van a pasar a formar parte de la vida de Antonio, quien a través de diferentes empresas, pues hace fortuna en Cuba. Y Antonio en el año 1853 regresa a España, regresa a Barcelona. Dentro del ambiente en el que se movía, Antonio fue uno de los hombres más influyentes del momento y a finales del siglo XIX, entre sus más de 200 empresas que llegó a fundar, destacaron pues, el Banco Hispano Colonial, la Compañía General de Tabacos de Filipinas, por ejemplo, o la Compañía Transatlántica. Como bien comento, él regresa a España, se casa con María Luisa Bru y, lógicamente, comienza a realizar visitas a Comillas y, pues decide, lógicamente, regresar y visitar cada vez más su pueblo. Y, además, Antonio pues será un hombre que tuvo muchísima relación con el rey Alfonso XII, no solamente por el apoyo económico que prestó Alfonso XII, sino también por el apoyo logístico que prestó a este en cuanto a prestarle o apoyarle con sus barcos en las revueltas africanas o incluso cubanas. Por este motivo, en el año 1881, Antonio decide invitar al rey Alfonso XII a pasar sus vacaciones de verano a Comillas y una vez que el rey acepta esta invitación y decide venir a veranear a Comillas, va a ser un punto de inflexión para la villa. De hecho, a raíz de esta visita regia, la villa va a sufrir una transformación trascendental, una transformación sin igual, dejando de un lado actividades que hasta ese momento habían servido para su sustento, como podría ser la minería, para comenzar a desarrollarse otro tipo de actividades vinculadas a este turismo regio. Antonio muere sin ver acabadas algunas de sus obras. Tenemos que decir que casi todos los monumentos, o por lo menos los monumentos más importantes que hoy en día podemos ver y podemos visitar en Comillas, como es el Palacio de Sobrellano, que era su casa, lógicamente, la casa del Marqués, que también se llama Palacio Sobrellano o Marqués de Comillas, Palacio Marqués de Sobrellano, ¿de acuerdo? Era la casa de Antonio López. Pero decir que también hay otros edificios como la Capilla Panteón, que se construyó anteriormente al Palacio, la Universidad Pontificia o el Capricho de Gaudí, edificios emblemáticos de Comillas, de los que después hablaremos posteriormente. Son edificios que están estrechamente vinculados a la figura de Antonio López y López, primer Marqués de Comillas. Continúo con otra pregunta. Comillas es un gran museo arquitectónico al aire libre.
Háblanos de las innumerables construcciones modernistas como es el Capricho de Gaudí, así como de arquitectos de renombre como Luis Domènech o el mismísimo Gaudí, entre otros, ¿verdad? Efectivamente, una de las cosas importantes que hay que destacar y que son significativas para la Villa de Comillas es que en el momento en el que la villa se convierte en un punto de veraneo regio, el marqués de Comillas, Antonio López, moviliza a los mejores arquitectos, escultores y pintores del momento, sobre todo muy vinculados a ese mundo catalán, puesto que, bueno, pues que su mujer y la familia de su mujer descendían de la zona catalana. Y bueno, pues arquitectos, escultores y pintores de la talla de, voy a nombrarlos porque sí que es cierto que han sido varios, Antonio Gaudí, Joan Martorell, Domènech i Montaner, Cascante, Llimona, Joan Roig, Eduardo Llorens y Batmitjana son figuras importantes que durante este momento, bueno, pues van a ser el germen del ensayo del modernismo en Comillas. Tenemos que decir que Comillas es una de las villas que mayor modernismo o edificios modernistas concentran en toda su extensión. Y entre los edificios destacables, como antes ya he comentado algunos de ellos, pues tenemos el Capricho de Gaudí, tenemos el Palacio de Sobrillano. Por ejemplo, si queréis, vamos comentando a medida que van apareciendo las figuras. Esta figura que vemos en pantalla es el antiguo cementerio parroquial, es el cementerio de Comillas, construido sobre una ruina gótica, sobre una antigua iglesia. Es obra de Domènech i Montaner y el ángel exterminador, que es esa famosa escultura que caracteriza y da, bueno, pues un poco de relevancia también a la infraestructura y al cementerio, es una escultura de Llimona, ¿de acuerdo? Comentar además que aparte del cementerio existen, bueno, pues más edificios. En este caso estamos viendo el interior del Palacio de Sobrellano. El Palacio de Sobrellano es una obra construida o mandada a construir por el primero marqués de Comillas. Sí que me gustaría comentar que todas estas edificaciones que estamos viendo y estos edificios, estos monumentos, se construyen aproximadamente todos entre 1870 y 1900, más o menos. Entonces, bueno, comentar que es un conjunto histórico-artístico, en este caso el Palacio de Sobrellano, Palacio de Marqués de Comillas, y esta otra imagen que vemos que es la Capilla Panteón. Se construye primero la Capilla Panteón, puesto que el primer hijo del marqués fallece a una edad muy temprana, y construyen primero la Capilla Panteón para poderlo sepultar y posteriormente modifican el Palacio de Sobrellano, el Palacio del Marqués, como residencia habitual del marqués o los marqueses de Comillas. Por otro lado, tenemos la Universidad Pontificia. Lógicamente, bueno, pues son edificaciones, en este caso, vinculadas tremendamente como centro educativo. Se construye en un primer momento con esa idea, financiado también por esa figura del primer y segundo marqués de Comillas, y aunque en un primer momento fue concebido como un centro educativo, posteriormente fue un seminario que así ha funcionado durante muchísimos años. Hoy en día, Universidad Pontificia. Lo que estamos viendo en esta imagen es todo el complejo del Palacio y Capilla Panteón de Sobrellano. Comentar que todos estos edificios que estamos viendo, en este caso este edificio es un edificio de estilo neogótico, pero todos ellos responden a esta influencia o a esta corriente modernista que en ese momento nos transportan o nos hacen llegar todos estos artistas, escultores, como he dicho antes, pintores y arquitectos catalanes. En este caso vemos, bueno, pues una de las plazas también más emblemáticas de Comillas, como es la Fuente de los Tres Caños. Lógicamente también es una fuente, ya la vemos aquí dentro bueno, en el centro de una plaza, de un aire claramente modernista. Y bueno, pues que hoy en día, bueno, pues forman parte de esa peculiaridad y de esa belleza que tiene Comillas con sus calles encachadas, sus calles empedradas y sus plazas, pequeñas plazas también empedradas. Aquí vemos una imagen, lógicamente, de la zona de costa y de una estatua. La finca se conoce como Estatua del Marqués, la finca de la estatua, y en este caso es una estatua, lógicamente, que hace referencia al primer marqués de Comillas, Antonio López y López, construida sobre una finca de un amigo y un poco, bueno, pues en reconocimiento a esa labor que el marqués hizo en su pueblo natal.
Esta casa se llama la Casa de Ocejo, es la casa que ocupó en la primera visita regia que acogió, comillas, el rey Alfonso XII y toda su familia, porque en esa primera visita vino junto con su mujer, hermanas e hija, y se llama Casa de Ocejo. Esta casa se acondicionó perfectamente para poder acoger a toda la familia real y, lógicamente, bueno, pues también en ella intervino tanto capital como trabajo, bueno, pues la figura del Marqués de Comillas. Decir que además, bueno, pues no solamente, no sé si hablaremos de la visita regia, pero no solamente toda la gente de Comillas, toda la gente del pueblo, vecinas y vecinos de aquí, se esforzaron en preparar el pueblo para esa visita regia, sino que a raíz de esas visitas, como antes bien he dicho, hubo un cambio trascendental en la villa y en la economía de Comillas. Y bueno, como curiosidad decir que precisamente debido a esa primera visita regia, Comillas va a ser el primer municipio de España que cuente con luz eléctrica en sus calles, debido precisamente a que se instalan 30 farolillos, bueno, pues por todas las calles principales de Comillas, con el objetivo de que se iluminen cuando llegue el monarca y bueno, y toda su familia. Muy bien, muchas gracias. Precisamente una de las preguntas era que nos comentasen un poquito la visita del rey Alfonso XII. Como ya nos has comentado que fue a raíz de la relación que tenía con el Marqués de Comillas, pero si nos puedes explicar un poquito más sobre esa visita regia. ¿Qué te parece? Pues sí, efectivamente. Como bien he comentado antes, el primer Marqués de Comillas, bueno, pues apoyó y colaboró mucho en los diferentes proyectos y empresas del rey Alfonso XII y gracias a eso consiguió el título de primer Marqués de Comillas y de Grande de España. A raíz de esa amistad, Antonio López invita en 1881 por primera vez a Alfonso XII y a su familia a pasar los meses de verano en Comillas y efectivamente, bueno, pues en ese año, en el mes de agosto, estaba prevista la llegada para el 6 de agosto, llegan a Comillas y efectivamente veranean aquí. Incluso ese año, a finales de verano, el 5 de septiembre, se celebra un Consejo de Ministros, precisamente en la Casa de Ocejo, si no recuerdo mal, y Comillas por un día es capital de España, ¿no? Puesto que es necesario celebrarse y se tratan asuntos, bueno, pues importantes para el país. A raíz de ese momento, los veraneos regios se van a suceder, no solamente vienen en 1881. La visita real supone, como bien he dicho antes, que la gente del pueblo se centre principalmente en preparar el pueblo para recibir al rey. Incluso se decoran las calles con diferentes arcos de bienvenida, etcétera. Y no solamente ese año va a ser importante por esa visita regia. En esa visita, en 1881, se va a aprovechar además para llevar a cabo dos actos más muy importantes. Uno de ellos fue la inauguración a finales de agosto de 1881 de la Capilla Panteón. En ese momento todavía no estaba edificado el Palacio de Sobrellano, que se edifica posteriormente a finales de los 80, entre 1882 y 1888. Por eso se hospedan en la Casa de Ocejo. Por lo tanto, en esa visita regia aprovechan para inaugurar la Capilla Panteón en 1881 y también el marqués aprovecha para presentar en sociedad uno de los mayores avances tecnológicos del momento, que es el casco de acero de los barcos, puesto que él era el dueño y propietario de la Compañía Transatlántica de Navieros, ¿de acuerdo? A raíz de ese momento, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que las visitas regias se van a suceder. Al año siguiente el rey también decide volver a Comillas y eso va a suponer un atractivo turístico para toda la clase aristocrática que va a comenzar a veranear en Comillas, lo cual conlleva pues un cambio en la vida económica y social del pueblo y lógicamente conlleva la elaboración o la construcción de un patrimonio edificado civil, el cual hoy en día, debido a su arquitectura popular, podemos disfrutar, ¿no? Porque por supuesto es uno de los atractivos de nuestra villa. Muy bien. Quería hacerte una última pregunta muy breve. Hemos visto antes el cementerio de Comillas. Si nos pudieses un poquito terminar de explicarnos un poquito más sobre dicho cementerio. Bueno, pues el cementerio de Comillas, como bien hemos comentado antes, su arquitecto fue Domènech i Montaner, pero las obras las dirige Llimona. Se construye en 1893 y, bueno, podríamos decir que también podemos encuadrarlo dentro de este periodo modernista, bueno, pues de construcciones modernistas o de aire modernista que tenemos aquí en Comillas. Luis Domènech i Montaner proyecta la reforma del cementerio
integrando, como antes he comentado, las ruinas de la antigua ermita, que es una ermita gótica, lógicamente, lo integra en su estructura y proyecta una nueva cerca plagada de elementos pintorescos, como pueden ser pináculos, cruces, patadas, arcos de acceso, etc. Decir que el cementerio de Comillas, está ubicado en un cerro, en un lugar elevado, podemos ver ahí que además tiene vistas al mar y, como bien he comentado antes, se ubica en un lugar en donde previamente se ubicaba la antigua iglesia parroquial. Esta iglesia parroquial, que se cree que es del siglo XV, siglo XVI, fue abandonada por un pequeño litigio, por un pequeño pleito y, bueno, creo recordar a grosso modo que el pleito vino derivado pues porque una señora anciana de aquí, del pueblo de Comillas, ocupó un espacio que no le correspondía y hubo un pequeño pleito o una pequeña discrepancia en ese momento con el duque del Infantado. A raíz de ese momento y a raíz de esa disputa, la gente del pueblo, los comillanos y las comillanas, se enfadaron bastante y decidieron no volver a la iglesia y levantar su propia iglesia, que es la iglesia de San Cristóbal, que hoy en día conocemos que es nuestra iglesia parroquial. Por lo tanto, la construcción de esta nueva parroquia se comenzó 25 años después de este litigio y, con el tiempo, la antigua iglesia parroquial fue utilizada como cementerio. Comentar que en el año 1983 la fachada de esta instalación, de este edificio, fue declarada bien de interés cultural, ¿vale? Y en 1893 pues fue cuando se encargó la tarea a Luis Domènech i Montaner, de llevar a cabo pues un poco el integrar todas estas ruinas góticas y el elaborar las nuevas obras, ¿de acuerdo? Además de todo esto, también se lleva a cabo en ese momento la elaboración o la edificación de varios mausoleos. Por lo tanto, podemos ver cómo, aunque el edificio o la infraestructura está realizada sobre unas antiguas ruinas góticas, posteriormente sí que se han hecho nuevas y diferentes intervenciones que han conseguido dotar a la instalación de lo que hoy en día podemos ver. Decir que principalmente que para la realización de estos mausoleos se contó con la ayuda de Josep Llimona, que además ha sido el escultor del Ángel Exterminador, que el Ángel Exterminador se realizó en la fachada entre 1894 y 1895 y es una de las principales atracciones de este, de este lugar tan especial para los comillanos y comillanas y también de este monumento tan atractivo a nivel turístico. En principio, el actual cementerio, este cementerio actualmente es propiedad de la parroquia, lógicamente, y aunque la principal figura más destacada es el Ángel Exterminador de Llimona, hay un gran número de mausoleos que son también de muchísimo interés y que generan además mucha expectación entre los visitantes. Muchas gracias, Vanessa. Vamos a terminar este primer bloque con Laura y Paola. Si os parece, os turnáis como creáis conveniente en las preguntas que os voy a hacer. El primero, el modernismo gallego puede identificarse con los famosos años 20, ¿verdad? Periodo comprendido entre las dos guerras. Pero es en la ciudad de Sada donde encontramos más manifestaciones de este movimiento. ¿Nos lo podéis explicar, por favor? Sí, hola, buenas tardes. A Galicia el modernismo llega de una forma más tardía, de una forma tardía comparado con el resto de Europa, pero sí que es verdad que llega a alcanzar una cierta calidad, una calidad notable y unas características pues ciertamente singulares. Es decir, el estilo aquí se mezcla con rasgos del eclecticismo y con una inexistencia de formas puras donde precisamente radica la singularidad del modernismo gallego. Se detectan diferentes focos, se detectan focos importantes y radiadores de este estilo arquitectónico en ciudades de gran tamaño como pudieron ser Ferrol, Coruña, Vigo, Santiago de Compostela y también se detectan muestras aisladas en núcleos de menor tamaño como pueden ser las ciudades de Ribadeo, Corcubión o propiamente Sada.
En cada lugar, el modernismo se va a interpretar de una manera diferente, de acuerdo a unas necesidades representativas y también al contexto social de cada lugar. Por poner un ejemplo, pues destaca el contraste que se da entre el modernismo en ciudades como Vigo, muy ligado a la condición de ciudad industrial, de ciudad trabajadora que es, o al modernismo que se da en Coruña y en la zona toda que lo engloba, ¿no? Donde se opta por una variante mucho más ornamental para convertirse en un estilo representativo de la ciudad, que va a dar sentido artístico a las casas, a las viviendas del ensanche que se realizan en esta época y a los lugares de ocio que se equipan también en este momento, en esta altura, como estructuras para el recreo. Y dentro de estas estructuras de ocio, pues destaca la terraza, que supongo que luego hablaremos porque es un poco el edificio que da el epicentro del modernismo en nuestro pueblo, en Sada. Precisamente íbamos a hablar de lo que llamaríamos la joya de la corona de Sada, que es la terraza. Háblanos un poco, por favor, sobre este emblemático edificio. Sí, ya decías que es un edificio de los más emblemáticos, no solo de Sada, sino del modernismo gallego en general. Es un edificio construido en el año 1905 y entre el 1905 y el 1910, bajo proyecto de Antonio López Hernández y Antonio de Mesa. Tiene una historia singular porque, como decía con anterioridad, el edificio no se ubicó en Sada en su primer momento, no se diseñó para Sada, se ubicó en Coruña, en los jardines de Méndez Núñez, pero en determinado momento se quiso ampliar, quedó pequeño en Coruña y se trasladó pieza a pieza hasta Sada. Sí que es verdad que este traslado pieza a pieza supuso varias modificaciones con respecto al diseño original, pero la esencia, la base de madera, de hierro, de cristal coloreado, como podéis observar en la imagen, pues se mantiene en todas sus posibilidades ornamentales y ambientales, ¿no? Logrando pues un ambiente muy diáfano, un ambiente colorista muy singular. Como veis en la imagen, por describirlo así a grandes rasgos, vamos, se trata de un edificio de planta rectangular con dos alturas, comunicado interiormente por una escalera de doble cuesta, también muy singular, define muy bien lo que es el edificio de la terraza, una escalera, como digo, que arranca a través de unas finas columnas de madera y hierro, otra vez estos elementos fetiches del modernismo, y quizás uno de los elementos más emblemáticos del edificio es esa vidriera continua que se da en los pisos superiores y bueno, en la planta baja también, no de una forma tan continua, pero se da esa vidriera coloreada, finalizada con diversas arcadas que se van alternando, unas semicirculares y otras de herradura más cerradas, dándole ese ritmo tan característico a esta composición. El conjunto, en su parte superior, finaliza con esas cimbras forjadas de clara inspiración art déco, que alterna pues también las formas cicloides, que se denominan esas formas ondulantes, que se sobrelevan y le dan pues un poco de verticalidad a un conjunto que de por sí pues es bastante horizontal. Por hablar un poco más de este edificio, pues decir que el año pasado, en el 2020, no solo hubo malas noticias, la terraza fue catalogada como bien de interés cultural, como BIC, por la Xunta de Galicia, otorgándole pues, el máximo rango de protección patrimonial, ¿no? Como es el BIC. También es justo decir que, bueno, que en la actualidad el bien requiere de la elaboración, de la ejecución de un proyecto integral de conservación y de restauración, porque la estructura actualmente se encuentra en un estado bastante dañado y que sí que acusa esa necesidad de una restauración. Sabéis que la madera es un elemento pues, que necesita un mantenimiento y una restauración para que se conserve. Por eso es acuciante, ¿no? Esa reforma que comento. Muy bien, comentarte. Sada también tiene un gran patrimonio arquitectónico modernista, como la antigua discoteca Baroque o la capilla de San Roque.
nos comentáis sobre estas edificaciones, por favor. Sí, sigo yo con esta parte que es así un poco más turística, más artística, y luego ya habla mi compañera Paola. Pues el Salón Moderno o la discoteca Baroque, como la conocimos ya muchas de nuestra generación, ¿no? De los que nacimos a partir de los 80, fue uno de los epicentros de la fiesta nocturna gallega en los 90 y principios de los 2000. Ya en el siglo pasado, ya en el siglo XX, este edificio modernista desempeñó pues diferentes funciones. Fue un salón de baile, fue teatro, fue sala de fiestas, fue cine, fue discoteca, como decía, y desde su apertura en el 1915 se convirtió en uno de los lugares más emblemáticos y conocidos de Sada, llegando a albergar, para que os hagáis una idea, pues las dependencias municipales. Este edificio de Salón Moderno fue el ayuntamiento en una determinada altura. Su fachada, no sé si hay alguna imagen, está protegida hoy por patrimonio, el resto de edificación no, pero la fachada, que es donde se encuentran esos elementos modernistas, está protegido por patrimonio, y de ella destacan los originales dinteles de las puertas y de cada uno de los balcones que decoran esta fachada. También destacan las figuras curvilíneas en la madera tallada de la puerta, que se utilizan a modo de entrada principal. Y en cuanto al otro edificio que me comentabas, en cuanto a la capilla de San Roque, que está pues muy, muy cerca a nivel geográfico, están casi pegados, destaca sobre todo su campanario de hierro, en uno de los materiales preferidos, como decía también antes, del modernismo, ¿no? El hierro, el nuevo material, donde se forja este material, el hierro, formando diferentes figuras geométricas que se combinan con otras formas más acaracoladas, sirviendo pues un poco de marco a sus campanas. La capilla, esta imagen que estamos viendo son las escuelas de Sada y sus contornos, también otro edificio modernista. El campanario aquí no es de hierro, pero bueno, también encarcela un poco el tema del campanario y bueno, puede parecer un campanario, pero bueno, es la escuela, no es la capilla. La capilla de la que hablaba se construyó en el siglo XIX, en el 1885, y es un edificio muy sobrio. Solo destaca, por así decirlo artísticamente, este campanario del que estaba hablando. Hoy en día la capilla está desacralizada, fue rehabilitada como sala de exposiciones y para otros fines culturales. Y el campanario está muy vinculado también al imaginario colectivo de todas y todos los sadenses, porque fue desde aquí donde tradicionalmente se lanzaba el globo de las fiestas de Sada durante muchos años. Una tradición que, por cierto, luego mi compañero os podrá hablar, se recuperó en algún año por parte del Concello durante la Feria Modernista, un poco en un sentido simbólico, en una especie de homenaje, de guiño histórico, ¿no?, a este hecho. Su situación geográfica, Sada está muy vinculada al mundo del mar. Hablándonos del barrio pesquero y de sus casas de corte modernista. Sí, Sada se ubica en una amplia ría, en la ría de Sada y Betanzos, es una de las más amplias de Galicia y tiene pues una clara vocación marítima en sus orígenes, ¿no?, como dan muestra precisamente estos barrios que comentaba. El barrio de Fontán es el más antiguo, es en el que se encuentran las casas más antiguas del municipio. Hay viviendas que datan ya del siglo XVIII, siempre vinculadas a familias marineras, ¿no?, que escogen este emplazamiento precisamente en la zona alta de Sada por las buenas condiciones para visualizar, para vigilar el mar. Las casas tradicionales de este barrio son de pequeño tamaño, son casas humildes en su mayoría, ¿no?, casas familiares de marineros. Cuentan con 2 plantas y están pintadas con colores muy alegres, muy vivos, muy brillantes, ¿no?, que llaman la atención siempre a los visitantes. Más que viviendas modernistas, pues podemos hablar de viviendas con detalles ornamentales modernistas, como son los motivos vegetales o geométricos que se pueden observar en estas casas, en algunas casas de este barrio. Y algo similar ocurre con el barrio de la Tenencia, el otro barrio histórico marinero de Sada. Este es algo posterior, data ya del siglo XIX y además de tener pues, buenos ejemplos de casas de tipología tradicional marinera, encontramos también ciertas influencias en reformas
por la estética modernista. Para concluir, que tampoco me quiero extender mucho, en ambos casos lo más interesante no es tanto el valor artístico de los ejemplos modernistas, sino la pegada, la huella del modernismo en sí misma, ¿no? Cómo se manifiesta de una forma tangible el nuevo gusto, el gusto modernista, que, y esto es lo interesante, que no se limita a las élites ni a la burguesía en Sada, sino que alcanza también al pueblo, a las clases populares de Sada, que introducen esos elementos en sus viviendas humildes y marineras. Gracias a las dos. Y vamos a pasar al segundo bloque de preguntas en el que queremos centrarnos en la celebración de vuestros certámenes modernistas de actividades, talleres, rutas y otras cosas que desarrolláis en vuestra ciudad, en las relacionadas con la época. Sí que os voy a pedir, por tiempo, que las contestaciones sean las más concisas posibles. Vamos a empezar con Germán. Por favor, Germán, buenas tardes, buenas noches otra vez, perdona. La primera pregunta es, comentamos todos los aspectos importantes de la famosa ruta modernista de Sueca. Arrancamos, si te parece, con el asilo de los desamparados. Sí, Muy como concreto, hemos ya Germán, comentado, si quieres avanzar un poco. Sí, mira, bueno, no sé qué... Estábamos hablando, te quería que comentaras un poquito sobre el asilo de ancianos desamparados. Bueno, te lo iba a decir en valenciano, pero bueno, estamos hablando en castellano más que nada. Tranquilo, Guzmán. Sí. Como te estaba diciendo que ya he comentado un poco sobre eso, si queréis... Vale, pues si quieres pasamos a otra... Perfecto, sí. Pues entonces hay un libro de la arquitectura moderna de Sueca desde el año 1908 al 1936, en la cual en su presentación asistieron familiares de los 5 arquitectos más importantes de aquella época. ¿Cómo fue esa presentación? Mira, yo desconozco por edad, porque no estuve en la presentación, cómo fue la presentación, pero sí que lo que representa este libro y lo que representa para la ciudad de Sueca. Aleix Catasus, pues Aleix Catasus Oliver hizo un estudio para la ciudad de Sueca sobre la arquitectura moderna. La arquitectura moderna es el título e intenta englobar no solo modernismo, sino es lo que estaba comentando Laura Rodríguez hace un momento, justamente la intención de fomentar y promover, diríamos, todo lo que movió ese movimiento modernista, no solo en el modernismo, sino con los estilos que vinieron posteriormente y con las influencias de diferentes lugares del mundo. En este libro, pues, fue un estudio, como he dicho, de Aleix Catasus, pero también participaron pues, otras personas del Archivo Municipal, Ricardo Biel y Antoni Carrasquer, y bueno, Joan Aliaga, de la Universitat Politécnica de Valencia. Este estudio lo que intenta es reivindicar todo este patrimonio modernista de la ciudad de Sueca. Sueca tuvo una bonanza económica pues, muy grande debido al cultivo del arroz principalmente, pero también al cultivo de la naranja, y toda esta bonanza económica pues, se materializó en todos estos edificios, y este libro, diríamos, es una especie de libro catálogo en el que se recoge toda la huella que dejó pues, esta arquitectura. También pues deciros que lo que es el libro pues es la base de la ruta del modernismo en Sueca. No solo modernismo, sino también Art Deco. Lo que viene a remarcar el libro es que el movimiento Art Deco fue el movimiento fue el momento más álgido de la ciudad. Pero sí que tenemos la gran huella del modernismo que estábamos hablando de finales del 19 y de principios del 20, con los edificios de Bonaventura Ferrando, que pues bueno, fue el más importante de la ciudad durante mucho tiempo. Y nada, pues si quieres continuar. Quería hacerte una última pregunta. Sí. ¿Qué otras actividades modernistas tienen lugar en la capital de la Ribera? Si puedes comentarnos alguna de ellas. Mirad, este año, pues bueno, esta parte de la pregunta me hubiera gustado que nuestra concejal de turismo pudiera estar aquí, pero bueno, debido a problemas de agenda, ella pues hoy le era imposible a esta hora, y bueno,
Al final, pues disculpadla, Manoli no ha podido acudir, Manoli Egea, y deciros que, bueno, estábamos organizando durante mucho tiempo una feria modernista en condiciones. Íbamos a tener nuestra primera edición, pero vino la pandemia y lo arruinó todo. Actualmente pues no nos planteamos hacer el intento de iniciar la feria, pues debido a las circunstancias que tenemos no sería lo más adecuado para iniciar una feria, pero por otra parte pues sí que estamos planteando una serie de actividades, ya sea desde nuestras rutas habituales que celebramos, y aparte pues también nos gustaría pues seguir trabajando en el proyecto de crear nuevas rutas dentro del modernismo, y estamos trabajando también en actualmente pues organizarnos de una manera más óptima para poder tener todos nuestros recursos modernistas catalogados. Ahora mismo tenemos muchos que están protegidos, pero no tenemos ninguna placa o elemento que les dé valor. Y además, pues también estamos trabajando en organizar, diríamos, algún tipo de charla como la que estamos haciendo ahora con los técnicos municipales del archivo y diferentes personalidades. Pero bueno, eso ahora no os puedo ya adelantar más. Os recomiendo que nos sigáis en las redes sociales y así pues estaréis al día de todo lo que vamos haciendo. Muchas gracias, Germán. Luego volveremos en el tercer bloque y final. Pasamos ahora a Vanessa. Vanessa, si te parece, hablamos sobre las actividades modernistas que realizáis. Cuéntanos cuándo se celebran y cuáles son. Y explícanos un poco el programa de actos que lleváis a cabo. Vanessa, el micrófono que lo tienes cerrado, sí. Perdón. No, tranquilo, no te preocupes. Perdón. Comentaba que efectivamente nosotros desde el Ayuntamiento de Comillas hace ya varios años, de hecho este año sería la 12ª edición, venimos celebrando nuestra Feria de Indianos, nuestro Día del Indiano, que ya tradicionalmente siempre se ubica el último fin de semana de agosto. Dentro de las actividades que realizamos, aquí por ejemplo podemos ver un programa del 2018, pues intentamos aglutinar todo tipo de actividades, pero sobre todo con un contenido educativo, cultural y principalmente de sensibilización, conocimiento y difusión de nuestro patrimonio indiano principalmente. Es un programa, como podéis ver, bueno, pues que se centra principalmente en 2 días, aunque bien es cierto que nos gusta comenzar el viernes con algún tipo de conferencia, charla o seminario sobre nuestro patrimonio indiano, que puede variar pues un poco desde la figura del Marqués de Comillas hasta, por ejemplo, bueno, pues la importancia de los jardines históricos, etcétera. Y que, bueno, por decirlo de alguna manera, el día fuerte es el sábado. Toda la actividad se centraliza el sábado. Comenzamos el día con un mercado colonial. Bueno, pues ubicamos el evento principalmente en el centro de Comillas, en la famosa Plaza del Corro Campíos, que es una plaza céntrica grande en donde principalmente se ubican, bueno, pues una gran cantidad de establecimientos y terrazas, y ahí montamos un mercado colonial con diferentes productos de ultramar y con diferentes paradas, como puede ser la parada del café, la parada del cacao, la parada del tabaco, la parada del ron. Traemos paradas de artesanía latina, bueno, y con un montón de cosas interesantes y que siempre hacen referencia y hacen un guiño a todos esos productos coloniales o productos de ultramar. Lógicamente, bueno, pues la gente que acude, la gente que asiste, principalmente va caracterizada, solemos vestir todos de blanco, pero también en este caso, bueno, fijaros la parada del barquillero. Tenemos, bueno, pues participación de otro tipo de asociaciones, como en este caso, bueno, pues es esta asociación, la Tierruca, que, bueno, pues que todas ellas se caracterizan con trajes de época, siempre con trajes, bueno, pues que ellas mismas elaboran y que están inspirados en moda histórica, ¿no? Aquí, por ejemplo, es en la finca del Palacio del Marqués de Comillas, con esos magnolios de fondo y, bueno, pues que son uno de los atractivos del evento.
A raíz de este momento, bueno, pues hacemos todo tipo de actividades. Intentamos incluir a nuestras asociaciones, a nuestras escuelas deportivas, trabajar con la gente del pueblo y ya desde hace algún tiempo, los sábados por la mañana, pues hacemos actividades de danza con nuestras niñas de las escuelas deportivas de danza, incluso sus mamás también han participado, bueno, pues en coreografías que también un poco nos recuerdan a esa música latina y, bueno, pues esas tradiciones heredadas bueno, pues de ultramar y sobre todo de la zona de Latinoamérica y aquí especialmente en comillas de Cuba, porque la principal vinculación de comillas con el fenómeno del indianismo es una vinculación tremenda con Cuba, puesto que el marqués de comillas emigró o se marchó a Cuba y bueno, pues un poco ese vínculo es principalmente el más importante, ¿no? Y a raíz de arrancar el día, bueno, pues seguimos con otro tipo de actividades como pueden ser pues talleres de baile, de baile pues latino principalmente, tenemos por la noche actuaciones de músicos, de coreografías diversas y bueno, principalmente el día pues es un día que siempre bueno, pues nos recuerda a Cuba y nos centramos en todo ese legado pues de esas actividades vinculadas a las actividades de ultramar y en este caso a Cuba. Y luego sí que es cierto que desde hace 3 años hemos ampliado un poco la programación y bueno, pues los domingos o el domingo, último domingo de agosto, sí que hemos implementado la programación pues con un pasacalle teatralizado, una especie de performance que recuerda un poco o bueno, un poco reproduce esa visita regia, esa primera visita regia de Alfonso XII a Comillas. Entonces, un poco, pues lo que hacemos es recorrer las calles de Comillas por los diferentes edificios emblemáticos del municipio y, bueno, pues recreamos esa llegada de Alfonso XII, incluso con la inauguración de la Capilla Panteón, hacemos una pequeña parada en un lugar donde se ubicó un antiguo fumadero, también que se creó con motivo de la visita del rey Alfonso XII, que hoy en día no existe y que fue diseñado por Antonio Gaudí. Y bueno, pues la verdad es que bueno, hemos conseguido que sea uno de los platos fuertes también de este evento. Es decir, que sí que es cierto que desde hace años vamos todos caracterizados, participamos muchas personas en ese pasacalle teatralizado y sí que ha sido bueno, pues un elemento más o una herramienta más de la puesta en valor de nuestro patrimonio indiano y de dar a conocer y difundir este legado tan importante y esta huella indiana que tenemos en Comillas. Para finalizar, háblanos un poquito de la ruta modernista que realizáis. Bueno, pues efectivamente, aquí en Comillas tenemos una ruta modernista que pasa por diferentes monumentos con diferentes paradas. Esta ruta es una ruta que ha sido diseñada desde la Oficina de Turismo y no solamente el Día del Indiano o este fin de semana indiano ponemos en valor y ponemos en marcha esta ruta, sino que es una ruta que tenemos publicada en nuestras redes sociales, en la página web de comillas.es, en donde podéis encontrar muchísima información sobre Comillas y que pasa por diferentes edificios y diferentes monumentos de Comillas. Voy a nombraros un poquito por encima cómo está diseñada esta ruta. La ruta se puede hacer de manera libre, es decir, que uno puede visitar Comillas y si le apetece, bueno, pues hacer esta ruta. Hay otro tipo de alternativas como la ruta monumental, pero en este caso es la ruta modernista sobre la que os voy a hablar. Bueno, entre los lugares que se visita o que integran parte de esta ruta, pues tenemos la Fuente de los Tres Caños, que está muy próxima al Ayuntamiento de Comillas. Todo lo que os voy a nombrar son edificios, son plazas o son emplazamientos, bueno, pues que tienen un cierto aire de marcado modernismo y que hoy en día pues son los principales pilares de esta ruta. El Capricho de Gaudí, del que antes hemos visto alguna fotografía, el Palacio de Sobrellano, la Capilla Panteón, que como antes comentaba, forma un conjunto todo ello, Palacio y Capilla Panteón, la Puerta de la Universidad Pontificia, la propia Universidad Pontificia, el Cementerio de Comillas, el antiguo Cementerio de Comillas, del que ya hemos hablado, también el Monumento al Marqués de Comillas, que también le hemos comentado, la Puerta del Moro, que es una puerta de un diseño precioso, diseñada también por Antonio Gaudí, con 3 vanos distintos de entrada a una de las casas, que es una puerta para vehículos, una puerta para peatones y una puerta para pájaros, también conocida como la Puerta de los Pajaritos, aquí en Comillas. La Coteruca,
que también son edificios de arquitectura civil emblemáticos e interesantes de Comillas, y luego el Hospital de Comillas, hoy en día destinado a residencia de ancianos. No sé si queréis que me detenga un poco más en cada uno de ellos o si queréis que hable sobre alguno de los que antes no hemos comentado, pero bueno, como sé que el tiempo también es el que tenemos, un poco sí que quería nombrar todos los elementos que formaban parte de esta ruta y también remitir a quien le pueda interesar a comillas.es, a esta página web en donde puede encontrar toda la información de esta ruta y de cada uno de los emplazamientos que la integran. Sabes, Vanessa, como la mayoría que estamos viendo el programa, vamos a ir a Comillas, vamos a dejar ese pequeño para poder ir y disfrutarlo con vosotros. De verdad que muchas gracias, Vanessa, y luego continuamos contigo. Si os parece bien, finalizamos este bloque con Laura y Paola ahora. En este caso es Paola. Nos gustaría que nos explicando la frase de que el modernismo llegó a Sada en tranvía y qué repercusión tiene esto en la celebración de los actos en vuestra ciudad. Bueno, como comentó Laura, el hecho de que ya llegara la terraza aquí a Sada fue un punto de inflexión para la villa y de bastante importancia porque coincide con el mismo año en que se inaugura el tranvía, ¿no? En que la compañía de tranvías de La Coruña ya desde el año 1901 intentó trabajar para poder conectar tanto Coruña con Sada y bueno, y viceversa, ¿no? En esa época era la línea número 6 del tranvía y la verdad es que, bueno, para la época considero que tenía una frecuencia bastante importante con 12 o 14 salidas al día y ampliándose estos viajes durante los días domingo o en pleno verano, ¿no? Debido a la gran afluencia de la gente de la ciudad de La Coruña a las playas de Sada y a las fiestas, ¿no? Decía la publicidad de la época que se realizaban los viajes en magníficos coches con 4 motores y frenos de aire comprimido y bueno, con una capacidad de hasta 60 pasajeros, ampliables unas 35 plazas más cuando le enganchaban un coche remolque, por lo tanto considero que sí que fue un aporte, ¿no? Muy positivo para la villa. Y bueno, también hablando con Laura, comentábamos eso, ¿no? De que la llegada del tranvía, la ubicación específica de la terraza como tal, está estudiada para que llegue a donde el tranvía termina su recorrido, ¿no? Y bueno, esperemos que el año que viene, al cumplirse 100 años, pues podamos de alguna manera incluirla, ¿no? Dentro de la propia programación de la Feria Modernista, porque hasta ahora como el hecho de no tener algo físico tangible cuesta, ¿no? que la podamos incluir. Pero bueno, existe la intención. Entonces, bueno, intentaremos integrar terraza, tranvía y bueno, dentro de la programación del próximo año si las condiciones sanitarias nos lo permiten. Es el último fin de semana de julio, ¿verdad? Normalmente. Sí. ¿no? Sí, normalmente es el último fin. Tomamos nota para si podemos ir, vamos a ir. Quería que nos hablases un poquito de la ruta modernista que se realiza en Sada. Bueno, la ruta modernista intenta abarcar todos los vestigios de modernismo, porque es cierto que también tenemos bastante fachadas, o sea, restos de fachadas del casco que intentamos ahí que se mantengan y que no los perdamos, porque bueno, es cierto que el boom inmobiliario se cargó bastante arquitectura modernista, pero bueno, sí que es cierto que la ruta como tal se puede hacer a pie perfectamente, más o menos son 2 horas y media de recorrido y bueno, tiene un recorrido bastante amplio, digamos que bordeando todo lo que sería el paseo marítimo, bueno, la costa, desde el barrio de Fontán, que ya comentó Laura, de las casas de pescadores, ¿no? Al barrio de la Tenencia también, la Escuela de Sada y sus contornos, que también lo comentó mi compañera, y la calle principal, barrio de la Masa, donde también era la zona por donde entraba el tranvía,
Linares Rivas, que es donde estaba la antigua discoteca Baroque, de la que también habló Laura, y la Capilla de San Roque, ¿no? Y bueno, no solamente no solamente se fomenta la ruta modernista, así como lo comentó Vanessa también, ¿no? Durante la feria, sino que bueno, durante todo el año, cualquiera que se acerque a la oficina de turismo, o bien la puede descargar también de la página web de consellodesada.gal, y bueno, puede hacer la ruta en cualquier momento, ¿no? También es cierto que hay una asociación cultural, Suárez Picayo, que preparó una ruta modernista ya mucho más trabajada, que bueno, que quiera disponer de ella nos la puede pedir por correo electrónico o por la web, ¿no? Y bueno, poco más. La verdad es que simplemente es una guía que nos ayuda a recorrer las calles entre medio del casco, sobre todo, y luego hacia la zona de la costa, y nos permite eso, ¿no? Disfrutar un poco de toda esa fachada que todavía se conserva. Dentro de las actividades que realizáis durante los 2 días de la Semana Modernista, hacéis picnics, ¿verdad? Bailes, talleres. Explicadnos las cosas que hacéis, por favor. Sí. Bueno, como habías dicho, generalmente se festeja el último fin de semana de julio o el 1 de agosto, ¿no? Depende un poco de la fecha en la que caiga. Suelen ser 3 días de feria, bueno, donde se invita a que la gente bien pueda participar desde fuera, como cualquier turista que viene y observa todo el ambiente que se crea, ¿no? Durante esos 3 días, o bien se les invita a participar desde dentro, ¿no? Ambientando, o sea, vistiéndose de época y bueno, participando de todas las actividades que se programan. Son viernes, sábado y domingo, y lo que se intenta es tener todo el día programación junto con un mercado modernista que está funcionando todo el fin de semana y que acompaña al resto de escenario y espacios donde se desarrollan el resto de actividades, ¿no? El mercado modernista, hay que decir que es un buen gancho que atrae al público, eso está claro, y bueno, la verdad es que siempre se pide que, bueno, que el que participa sea gente que trabaje lo más adaptado posible, ¿no? A la situación, ¿no? O sea, lo que queremos es que la gente cuando venga pues, se sienta que realmente viaja, ¿no? Al pasado, ¿no? Entonces que todo esté encajado en esa época. Y bueno, la verdad es que hay bastante buena receptividad. Hay una foto ahora mismo del globo que comentó también Laura, que en 2019 se quiso hacer ese guiño al globo que se echaba durante las fiestas, que suelen ser en agosto, y que se hizo durante la Feria Modernista, ¿no? Como siempre, buscando un añadido cada año que dé un poco un aporte de novedad, ¿no? En cada edición. Bueno, se intenta tener música todo el día, música ambiental o conciertos, pasacalles, intentamos que también participen las escuelas de danza de Sada, que son, la verdad es que tenemos bastante buena receptividad en ese sentido, la banda municipal, talleres, un poco lo que contaba también Vanessa, ¿no? La verdad es que los juegos tradicionales que son bastante bien aceptados, fotógrafos de época, y el picnic que se suele realizar el día domingo, en el que se invita a que las familias bajen a la zona, a los jardines, alrededor de la terraza, en la que, bueno, que cada uno prepara sus mesas como quieran, ¿no? Podemos ver unas auténticas virguerías, bueno, se traslada uno a esa época. Y bueno, no sé, por tiempo, no sé si contar algo más o... No, pues a ver, yo sé que os hace muchísima ilusión y la verdad, no te dejes nada en el tintero. Si tienes alguna cosa más que decirle, por favor, sí, dila, sin ningún problema, de verdad. ¿Alguna cosa que más quieras añadir? Nada, bueno, a ver, la verdad es que siempre intentamos que la feria, bueno, eso sea un lugar donde la gente pueda disfrutar, sobre todo es muy enfocado a familias, ¿no?
Y bueno, siempre se intenta buscar algún atractivo puntual, ya sea un desfile de coches, ya sea, bueno, eso, un tío vivo que siempre gusta a los más pequeños, rutas de autobús, etc. Siempre cuesta bastante, sí es cierto, ¿no? Siempre innovar en este tipo de ferias, pero bueno, sí que se busca que la gente que vaya disfrute de una forma sana de nuestra villa y de nuestra gente. Y sobre todo tengo que agradecer, antes de que me olvide, que es muy importante la participación ciudadana, tanto de vecinos como vecinas, y del sector hostelero y del comercial. Porque sin ellos no se genera ese ambiente, no se transforma la villa durante esos días, ¿no? Sí, es el binomio principal y sí que nos damos cuenta, ahora que estamos conociendo las distintas ciudades, la integración que crea la Feria Modernista. O sea, que todo el mundo se integra, todo el mundo es bienvenido, cada uno evidentemente desde su posición, pero todos disfrutan porque es cultura y a la vez turismo y hermanamiento de las distintas ciudades, además de verdad. Muchas gracias a las dos. Ahora sí que os voy a pedir el minuto de oro, como dijésemos, en el cual nos gustaría que nos convencieseis o hicieseis de embajadores de cada una de las ciudades para poder ir a vuestra ciudad. Empezaremos contigo, Germán. En un minuto intenta convencer a la audiencia. Pues tenéis que venir a Sueca, tenéis que conocer nuestro modernismo, tenéis que hacer nuestra ruta modernista. También pues tenemos otras rutas. Nosotros estamos en medio de los arrozales y tenemos una ruta que es un paseo por el arrozal. Luego tenemos otra ruta en el río, porque el río Chúquer pues baña la ciudad de Sueca. Y bueno, y tenemos también pues nuestras playas. No podemos dejar de nombrar nuestra gastronomía. Nuestro principal plato es la paella. Celebramos el concurso internacional de paellas desde hace más de 60 años y bueno, esperemos este año pues también poder celebrarlo, y las fiestas de las fallas. Ya no puedo deciros más para convenceros. Muy bien, muchas gracias, Germán. Vanessa, tu minuto de oro. Vanessa, el micrófono. Perdón. Yo desde comillas quisiera invitaros a todos y todas aquellas personas que no lo conozcáis y a quienes lo conozcáis también invitaros a volver a conocer cada uno de nuestros rincones, de nuestras calles, de nuestras plazas, porque una vez que uno viene, lógicamente, particularmente la sensación que se llevan y que nos trasladan es que se enamoran totalmente de la serenidad y de la paz que se respira en nuestras calles. No solamente por los imponentes edificios de aire modernista, por su arquitectura popular, sino también por el acogimiento de sus gentes, bueno, pues disfrutar de nuestros alojamientos, de nuestra gastronomía, de nuestra naturaleza, que estamos tan cerquita, de, bueno, parques naturales como puede ser Picos de Europa, Parque Nacional, de nuestras playas, en definitiva, un poco de todo lo que ofrece esta villa marinera, esta villa modernista y, bueno, en definitiva, un poco de todo lo que podemos ofrecer a todo aquel que quiera acercarse hasta Comillas, por supuesto que sí. Muchas gracias, Vanessa. Y acabamos con vosotras, con Paula y Laura. Vuestro minuto. Sí, bueno, pues simplemente Sada es un pueblo que se acogerá de muy buena manera. Sada está en un enclave privilegiado, en un entorno natural que forma parte de la reserva de la biosfera, las terras do Mandeo. En Sada se puede hacer desde rutas de senderismo natural, desde rutas acuáticas, rutas históricas modernistas. En Sada está la joya del modernismo gallego, que es la terraza. Tenemos también el Pazo de Meirás, las torres del Pazo de Meirás, que son bien de interés cultural. Tenemos el Museo Carlos Masí de arte contemporáneo. Y no tenemos paella, pero tenemos sardinas. Así que si queréis pasaros por aquí a probarlas, bienvenidos y bienvenidas. Paula, ¿quieres añadir alguna cosita tú? Nada más. Sí, perdón. Nada más. Sí que es cierto lo que dice Laura, ¿no? Que bueno, que no tenemos paella, pero sí tenemos sardina. Nada, yo creo que tiene de todo, que podemos disfrutar de Sada en todos sus aspectos, desde la gente
el clima, la comida y bueno, que os invitamos a todos. Aquí estoy yo, una venidera, disfrutando de Sada. Así que... La verdad es que somos un país privilegiado, sí, que lo debemos de conocer. Muchas veces salimos fuera, que también es muy bonito, pero hay que valorar lo que tenemos en casa, que es muy importante, y disfrutarlo. Bueno, muchas gracias a los cuatro. A mí, desde luego, me habéis convencido y supongo que a la audiencia también. Tened por seguro que vamos a ir a visitaros vuestras ciudades para disfrutar con vosotros, y reitero las gracias en mi nombre y en el de toda la Asociación Alcoy Modernista. Espero que hayáis disfrutado y esperamos veros pronto. Bueno, así hemos llegado al final de este bloque de programas en los que hemos intentado acercaros las particularidades sobre el modernismo que se llevan a cabo en las distintas ciudades de la geografía española. Desde la Asociación Alcoy Modernista esperamos que hayáis aprendido y disfrutado con todos y cada uno de los invitados que en estos 3 programas hemos tenido. Ya sin más me despido y os emplazo para el próximo bloque de programas que realizaremos durante el mes de abril. Esta vez los vamos a dedicar a conocer las fiestas de moros y cristianos de Alcoy durante la época modernista. Buenas noches a todos y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Un placer. Gracias.